Te dije sin hielo, imbécil, gritó el hombre, tirando el vaso sobre la bandeja del joven. Nadie en el restaurante respiró. Pero lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras, porque ese mesero no era quien parecía. Te pedí esto sin hielo, imbécil. La voz estalló como un disparo en medio del salón, haciendo que todas las cabezas se giraran al instante. El tintinear de los cubiertos cesó. El murmullo de las conversaciones se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. Todos en el restaurante elegante, con cortinas burdeos y lámparas de cristal, miraron hacia la mesa 17. Allí, con un vaso de whisky parcialmente derramado sobre el mantel blanco, estaba Eduardo Almeida, 52 años, traje impecable, cabello gris peinado hacia atrás, mirada tan fría como el hielo que acababa de rechazar. Mantenía la postura de un depredador, mirando fijamente al joven que temblaba frente a él con una bandeja entre las manos. Mira lo que hiciste con el mantel. ¡Qué servicio más patético!, soltó, ahora en un tono más bajo pero lo suficientemente fuerte como para que todos lo oyeran. El joven frente a él, un muchacho delgado de no más de 20 años, bajó la cabeza con los ojos muy abiertos. En su delantal bordado se leía a Lucas. Intentó recoger los cubos de hielo y limpiar el líquido, pero Eduardo lo detuvo con un gesto brusco. No, fuera de mi vista. Trimatro, como lo pedí. Sin una sola gota de hielo, dijo, escupiendo cada palabra como veneno. Lucas se alejó en silencio y caminó hacia la cocina, el sonido apresurado de sus pasos retumbando sobre el suelo de madera. Por un instante, nadie en el restaurante se movió. Era como si el tiempo se hubiese congelado. Una mujer canosa en la mesa de al lado susurró a su esposo. Ese tipo viene siempre, ¿no? Cada semana es lo mismo. Alguien nuevo, alguien humillado. En la cocina, Lucas dejó la bandeja sobre la encimera de acero inoxidable y respiró profundo, tratando de contener las lágrimas. Era su primer día. ¿También te tocó a ti?, preguntó una camarera mayor, Clara, con voz suave. Ese tipo es un desgraciado. Viene todas las semanas y siempre hace lo mismo. Lucas negó con la cabeza. Revisé antes de salir. No había hielo. Creo que el cubo vino de la botella. En el comedor, Eduardo sonreía, satisfecho. Tomó su celular y comenzó a escribir un mensaje mientras daba sorbos a su trago. Se sentía poderoso allí. Era cliente desde hacía más de 5 años. Conocía al dueño, tenía contactos en la política local, patrocinaba clubes de élite. En el fondo, creía que era intocable. Immovable. Lucas volvió a la mesa, trayendo cuidadosamente otro vaso. Aquí tiene, señor. Lo verifique personalmente. Eduardo tomó el vaso, lo alzó contra la luz como si fuera un joyero inspeccionando un diamante. Giró el vaso lentamente. Observó. Y finalmente, lo dejó sobre la mesa. Por lo menos aprendiste algo. Ahora desaparece de mi vista, murmuró, sin levantar la mirada. Lucas se retiró sin decir palabra. El gerente del restaurante, Fernando, observaba desde lejos. Estaba acostumbrado al comportamiento de Eduardo. Y, por razones económicas, siempre le habían indicado que no interviniera. El cliente era demasiado poderoso, demasiado influyente. Ya había amenazado con quitar inversiones, con demandar, con arruinar la reputación del lugar. Pero ese día, algo cambió. Fernando recibió un mensaje en su celular. Llegaré en 20 minutos. Quiero ver con mis propios ojos cómo tratas a tu equipo. Era del dueño del restaurante. Un hombre reservado, que rara vez se dejaba ver. Pero algo lo había molestado. Clara, dijo Fernando con voz firme. ¿Dónde está el chico nuevo? ¿Lucas? En la despensa, lavándose las manos. Tráelo. Ahora. Lucas entró en la pequeña oficina del fondo. El gerente lo miró con atención. Por un momento, su expresión severa se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó Fernando. Lucas dudó. El instinto le decía que mintiera, que dijera que todo estaba bien. Pero algo en su mirada lo traicionó. Es solo mi primer día, dijo con la voz quebrada. Necesito mucho este trabajo. Fernando se pasó una mano por la cabeza. Siéntate. Vamos a hablar. Mientras tanto, en la mesa 17, Eduardo terminaba su bebida. Tomó el celular y marcó un número. Sí, estoy aquí. Esto sigue siendo un desastre. No entiendo por qué sigo viniendo. Estos empleados no sirven para nada, dijo riendo. Debería comprar este lugar y poner orden de verdad. Al otro lado de la línea, alguien respondió algo que hizo cambiar su tono. ¿Él viene hoy? Perfecto. Así verá por sí mismo el desastre que tienen aquí. Colgó, sonriendo. Chasqueó los dedos para llamar a un camarero.
Otro whisky. Pero quiero que me lo traiga ese niñito. El de antes. Quiero ver si al menos entendió. En el fondo de la despensa, Lucas sostenía una bandeja, temblando. Sabía que tenía que volver. Pero apenas podía respirar. Las manos les sirven. Los ojos le ardían. Una frase resonaba en su mente. La voz de su madre diciéndole que la dignidad de un hombre no está en aceptar la humillación en silencio. ¿Pero qué podía hacer? Un paso en falso y perdería el trabajo. Y con él, el alquiler. La universidad. Todo. Aún así, algo ardía dentro de él. Algo que no sabía nombrar. En la entrada del restaurante, la puerta se abrió. Un hombre de traje oscuro y paso firme cruzó el salón. No dijo una palabra a la recepcionista. Se dirigió directamente hacia el fondo. Nadie allí lo sabía todavía. Pero la noche estaba a punto de dar un giro inesperado. Y el que se iría humillado no sería el muchacho. Lucas estaba sentado en una silla de plástico, al lado de una estantería llena de frascos de condimentos y paquetes de servilletas. Sus manos aún temblaban. En su teléfono viejo, agrietado en una esquina, se encendió una notificación. Era un mensaje de voz. Lo escuchó en silencio. Hijo, tu abuela está muy débil hoy. Si terminas temprano, intenta pasar por el hospital. Quizás aún esté despierta. La voz de su madre era suave, pero tensa, cargada de angustia. Lucas cerró los ojos por un segundo. Su abuela era quien lo había criado cuando su padre murió y su madre tuvo que trabajar jornadas dobles para sostener la casa. Ella le enseñó a leer, a cocinar, a defenderse. Y ahora, estaba en una cama de hospital, aferrándose a los últimos hilos de vida. Lucas apretó los puños. No podía perder ese trabajo. No ahora. Fernando, el gerente, entró en la despensa con 2 cafés en la mano. Le ofreció uno. Te lo ganaste. Y, oye, no dejes que ese tipo te haga sentir menos. Todos aquí lo detestamos, pero nadie dice nada. ¿Por qué lo soportan? Preguntó Lucas, con la voz aún débil. Porque es cliente de la casa desde hace años. Tiene contactos. Amenaza con cerrar el lugar cada vez que se le contradice. Incluso ha hecho donaciones grandes. Una vez pagó la remodelación del baño solo para tener su nombre en una plaquita. Lucas desvió la mirada. No le importaban las plaquitas. Pero hoy es diferente, dijo Fernando, bajando la voz. El dueño del restaurante viene. Me avisó por mensaje. Y créeme, si ve lo que este tipo está haciendo, algo va a pasar. En el comedor, Eduardo recibía una videollamada. Su rostro cambió al ver la pantalla. Hijo, ya era hora. ¿Cómo está París? Dijo con una sonrisa fingida. La pantalla mostró a un joven de unos 20 y pocos años, cabello castaño, gafas de lectura, detrás de una biblioteca elegante. Bien, papá. Solo llamaba para saber si hablaste con el director del proyecto. Dijiste que lo harías hoy. Estoy en eso, estoy en eso. Estoy en una cena de negocios importante ahora, pero luego resuelvo. Mintió, mirando a su alrededor con aires de grandeza. Papá, solo necesito que hables bien de mí. No quiero que me den el puesto por ser el hijo de Eduardo Almeida. Claro, claro. Yo me encargo. ¿Ya terminaste la tesis? Esta noche, respondió el joven. Y oye, cuida cómo tratas a la gente, ¿sí? La última vez que viniste aquí a París, casi te arrestan por gritarle al recepcionista. Eduardo Risaplo. La gente necesita carácter. Ser firme no es un delito. ¿Qué quieres? Que me disculpe con cada inútil que se cruza. No, pero podrías empezar por no humillarlos. La videollamada terminó abruptamente. Eduardo guardó el celular y pidió otro trago. Con hielo esta vez. Gritó con ironía. En la cocina, Clara le entregaba una nota a Lucas. Estaba escrita a mano. No te y dejes romper. No por él. No por nadie. Abuela. Me la diste para que la guardara en tu primer día. Dijo que la ibas a necesitar cuando llegara tu primera prueba, le explicó Clara con los ojos brillosos. Lucas la sostuvo entre los dedos como si fuera una reliquia. ¿Cuándo empezó todo esto? Preguntó él, con voz ronca. Desde que dejó de importar quién eras. Aquí, si no tienes poder o dinero, eres invisible. En ese momento, el dueño del restaurante, un hombre robusto, de cabello canoso y ojos intensos, entró por la puerta de servicio. Vestía con sobriedad, pero su presencia llenaba la habitación. Fernando salió a su encuentro. Hicieron un breve saludo, y el dueño preguntó directamente. ¿Dónde está? En la mesa 17. Acaba de gritar otra vez. ¿Y el chico? En la despensa. Se llama Lucas. El dueño asintió. No quiero que nadie diga nada aún.
Observaré primero. Lucas, sin saber lo que ocurría en el fondo del restaurante, volvió a ajustarse el delantal. Miró su reflejo en el microondas cromado. Tenía ojeras, el cuello de la camisa un poco arrugado, y la mirada de alguien que ya había visto demasiadas derrotas. Pero también tenía dignidad. Salió con paso firme, llevando el siguiente trago de Eduardo. Al acercarse, sintió que todos los ojos estaban otra vez sobre él. Pero esta vez, no por miedo, sino por expectación. Eduardo lo miró con esa sonrisa burlona que ya le era familiar. Vamos a ver si ahora aprendiste, campeón. Lucas dejó el vaso sobre la mesa, en silencio. ¿Y bien? ¿Nada que decir? ¿Ni un disculpe, señor? Preguntó Eduardo con tono venenoso. Lucas lo miró directo a los ojos. Por un segundo, el aire pareció desaparecer del salón. No, señor. Esta vez no. El dueño del restaurante observaba desde el bar. Se acercó a Fernando y le susurró algo al oído. Quiero hablar con él. Con Lucas. A Salas. Fernando asintió y fue a buscarlo. Lucas, sin entender nada, lo siguió hasta el fondo. Allí, en una pequeña sala privada, el dueño lo miró de arriba abajo. Luego sonrió. ¿Sabes quién soy? No, señor, respondió Lucas. Soy el dueño de este restaurante. Y sé exactamente lo que ha pasado esta noche. Lucas tragó saliva. Lo siento, sí. No tienes que disculparte por nada. Quiero que sepas que lo vi todo. Y tú mostraste algo que muchos aquí perdieron hace tiempo, respeto propio. Lucas bajó la mirada, conteniendo la emoción. ¿Conoces a un joven llamado Matías Almeida? ¿El hijo de Eduardo? Preguntó, sorprendido. Estudia en París. Lo vi en una videollamada. Exacto. ¿Sabes quién lo ayudó a entrar en la universidad? Lucas negó con la cabeza. ¿Tu abuela? Respondió el dueño. Hace años, cuando Matías llegó a la fundación, fue ella quien lo orientó, lo preparó y le consiguió las becas. Ella cambió su vida. Lucas quedó inmóvil. ¿Y tú? Ahora, eres el que me recuerda a ella. En el comedor, Eduardo reía con otro cliente. P.S. Por eso la gente como yo pone orden. Si uno no grita, no le hacen caso. Pero no sabía que, esa noche, alguien más decidiría quién tenía la última palabra. Lucas salió de la oficina con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Las palabras del dueño aún le resonaban como un eco en los oídos. Eres el nieto de una mujer extraordinaria. Y esta noche, vas a recuperar tu voz. No sabía exactamente qué significaba eso, pero algo dentro de él, ese fuego que estuvo a punto de apagarse varias veces, ahora ardía con más fuerza que nunca. En el comedor, Eduardo se quejaba porque su nuevo trago tardaba más de lo habitual. ¿Qué pasa? ¿Acaso tienen que ir a buscar hielo al Polo Norte? Las risas forzadas de las dos personas sentadas con él no ocultaban del todo el malestar. Una de ellas, Rodrigo, un socio comercial, susurró. Edu, quizás deberías bajar un poco el tono. La gente no se está mirando. Que miren lo que quieran. Si quieren un espectáculo, yo se los doy, resopló Eduardo, sin preocuparse. No sabía que, justo detrás de él, el dueño del restaurante se acercaba. No con ira, no con gritos, solo con una presencia tan firme que bastaba para que la energía del lugar cambiara. Buenas noches, señor Almeida, dijo con voz pausada pero contundente. Eduardo giró la cabeza, sorprendido. Ah, por fin. El hombre que debería estar al tanto de lo que pasa en su local. Lo estoy. Muy al tanto, de hecho, respondió el dueño. Y por eso, necesito que se levante y me acompañe a una sala privada. ¿Disculpe? ¿Usted me está sacando de mi mesa? Lo estoy invitando a tener una conversación, antes de que lo haga formalmente. Las miradas se clavaron en la escena. Eduardo, indignado, se levantó bufando. Esto es absurdo. En la sala privada, el dueño cerró la puerta con calma. Eduardo se cruzó de brazos, desafiante. ¿Qué es esta estupidez? ¿Una intervención? ¿Ahora va a sermonearme por cómo trato a sus mozos? No, no es por cómo los trata. Es por cómo humilla a las personas. Y esta vez, eligió la persona equivocada. Eduardo frunció el ceño. ¿A qué se refiere? ¿Conoce a una mujer llamada Margarita Rojas? El rostro de Eduardo cambió levemente. Era un hombre que no escuchaba hacía años. Me suena. Margarita fue voluntaria en la Fundación Avanza por más de 30 años. Formó a cientos de jóvenes. ¿Le suena un tal Matías Almeida? Eduardo se tensó. Matías. Su hijo. Ella ayudó a su hijo a ingresar a la universidad en París. Le enseñó a presentarse, lo conectó con los profesores, lo ayudó con las becas. No lo hizo por dinero.
Lo hizo porque creyó en él. Eduardo bajó la mirada por un segundo. No sabía eso. Pues ahora lo sabe. ¿Y ese chico al que usted le gritó? Es su nieto. El silencio fue como un trueno. Eduardo palideció. No puede ser. Lucas Rojas. Está aquí porque quiere seguir estudiando, como su hijo. Pero esta noche, usted lo trató como basura. A él, y al legado de la mujer que salvó a su propio hijo. Eduardo se dejó caer en la silla, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. No lo sabía, pero ahora lo sabe. Y le toca decidir qué hará con eso. En la cocina, Lucas esperaba. No sabía qué estaba pasando detrás de esas paredes. Solo sentía el cuerpo tenso, las manos frías, y una mezcla amarga entre miedo y esperanza. Clara se acercó y le tocó el hombro. Te están esperando. En el comedor. ¿Quién? Todos. Lucas cruzó el pasillo hacia el salón. Al llegar, se encontró con algo que jamás imaginó. El restaurante estaba en silencio. De pie, en el centro, el dueño lo esperaba. A su lado, Fernando. Detrás, Eduardo, con el rostro desencajado. El dueño habló con voz firme. Señoras y señores, esta noche ocurrió algo que no podemos dejar pasar. Un cliente habitual faltó el respeto a uno de nuestros colaboradores de la manera más humillante posible. Pero ese joven no solo es parte de nuestro equipo. Es familia para esta casa. Se hizo un leve murmullo. El dueño continuó. Su abuela, Margarita Rojas, cambió la vida de muchos. Entre ellos, el hijo del hombre que esta noche lo insultó. Y por eso, hoy quiero pedirle algo a Lucas, delante de todos. Lucas tragó saliva. No entendía a dónde iba aquello. Lucas, quiero ofrecerte una beca completa patrocinada por nuestro grupo. Para que termines tus estudios. Y, si aceptas, un puesto de prácticas en nuestra central administrativa. El restaurante estalló en aplausos. Clara comenzó a llorar discretamente. Lucas quedó sin palabras. Eduardo se acercó, con los ojos bajos. Levantó la mirada lentamente hacia Lucas. Yo, no tengo excusas. Solo puedo pedirte perdón. Y agradecerte, por todo lo que tu abuela hizo por mi hijo. Lucas lo observó largo rato. Después, asintió. No lo hago por usted, dijo con voz firme. Lo hago por ella. Eduardo cerró los ojos, como si esas palabras pesaran más que un golpe. El dueño tomó la palabra una vez más. Y a todos los presentes, les digo, este restaurante no es solo un negocio. Es una familia. Y en una familia, nadie tiene derecho a humillar a otro por creerse superior. Una última ovación se elevó en el salón. Lucas regresó a la cocina. Se quitó el delantal, lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa. Clara lo abrazó sin decir palabra. Mientras caminaba hacia la salida, sacó el celular y le envió un mensaje de voz a su madre. Mamá, creo que la abuela me escuchó esta noche. Todo cambió. Salió a la calle, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el mundo era más grande que el miedo. La noticia corrió por el restaurante como pólvora encendida. Clientes que nunca se habían detenido a mirar a los empleados ahora hablaban en voz baja sobre lo que acababan de presenciar. Algunos aplaudían tímidamente. Otros grababan con sus teléfonos, no por morbo, sino como si quisieran guardar un acto de justicia rara vez visto. Lucas, aún en shock, salió por la puerta trasera. El aire de la noche le pegó en la cara como una ola fresca y liberadora. Caminó hasta el banco de piedra frente al callejón del restaurante y se sentó. No había tenido tiempo para procesarlo. En una hora, pasó de ser humillado frente a un salón lleno, a recibir una beca completa y una oferta laboral. El corazón le latía tan fuerte que no sabía si reír, llorar o simplemente quedarse quieto por horas. Sacó su teléfono y vio una notificación. Nuevo mensaje de voz, mamá. Lo reprodujo. Tu abuela sigue dormida, hijo, pero su respiración es tranquila. Siento que está en paz. No sé qué pasó, pero sentí algo en el pecho, como si todo fuera a estar bien. Lucas sonrió. No necesitaba decirle nada todavía, pero sabía que pronto tendría buenas noticias para dar. Dentro del restaurante, Eduardo permanecía en la sala privada, sentado, en silencio. Por primera vez en años, no tenía palabras. El dueño estaba de pie, frente a él. No voy a pedirle que no vuelva, señor Almeida. Eso sería muy fácil. Lo que quiero es que decida usted mismo si este lugar aún lo merece. Eduardo levantó la mirada, confundido. ¿Qué quiere decir? Usted construyó su reputación con dinero, con influencia. Pero esta noche vio cómo una sola acción puede destruirlo todo. Tiene derecho a redimirse, pero no aquí, no ahora.
Este no es su escenario esta vez. El empresario asintió, sin responder. Sabía que no había réplica que valiera. Fernando, el gerente, se encontraba en la cocina dando instrucciones. Clara le alcanzó una bandeja con platos calientes, y al recibirla, él sonrió. Gracias por haber estado del lado correcto esta noche. Siempre lo he estado. Solo que, hoy no me callé, respondió ella, con una chispa juvenil en la mirada que hacía tiempo no mostraba. Los empleados del restaurante se miraban entre sí con una mezcla de alivio y orgullo. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros simplemente trabajaban en silencio, con una energía distinta, como si algo pesado se hubiera levantado de sus espaldas. Afuera, Lucas estaba por ponerse de pie cuando escuchó pasos detrás de él. Era Rodrigo, el socio de Eduardo, que había estado en la mesa durante todo el incidente. Lucas, ¿verdad? Sí, señor. Solo quería decirte que lo que hiciste fue valiente. Y justo. Ojalá hubiera tenido el coraje de levantarme antes, de decir algo. Pero no lo hice. Lucas asintió. A veces, lo más difícil no es enfrentarse a alguien como él, sino darse cuenta de que uno se ha callado demasiado tiempo. Rodrigo metió la mano al bolsillo y le tendió una tarjeta. Trabajo con una red de empresas que apoyan jóvenes talentos. Cuando estés listo, llámame. No por caridad, porque necesitamos gente como tú. Lucas tomó la tarjeta, agradecido. Gracias. Dentro, los comensales comenzaban a terminar sus cenas. Pero la atmósfera no era la misma. Era como si todos hubieran asistido a una obra de teatro inesperada, una representación que, aunque breve, los había tocado profundamente. En la mesa 12, una pareja joven hablaba en voz baja. Nunca había visto algo así. Yo tampoco. Me hizo pensar, ¿cuántas veces tratamos mal a alguien sin darnos cuenta? En la barra, el barman servía copas con una sonrisa discreta. Por primera vez en años, sentía que trabajar allí valía la pena. Eduardo salió finalmente del restaurante. No levantó la cabeza. No saludó. Caminó hasta su coche y se sentó al volante. Abrió su celular y volvió a mirar la última llamada. Matías. Vaciló. Y entonces, marcó. La voz de su hijo respondió al instante. Papá, hijo, esta noche pasaron cosas que necesito contarte. Y creo que necesito que me escuches. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Estoy escuchando. Eduardo tragó saliva. Por primera vez, no tenía un libreto. No tenía un plan. Solo la necesidad urgente de empezar de nuevo. Lucas regresó al interior del restaurante para despedirse de Clara y de Fernando. Su turno había terminado. El dueño le estrechó la mano con fuerza. Esta casa siempre será tuya, le dijo. Fernando añadió. Y cuando empieces en la oficina, no olvides pasar por aquí de vez en cuando. Habrá quienes necesiten ver que sí se puede salir adelante. Lucas sonrió, más tranquilo ahora. No lo olvidaré. Afuera, el cielo de la ciudad parecía más claro. Las luces del tráfico brillaban como estrellas sobre el asfalto mojado. Lucas caminó en dirección al hospital. No corría. No se apuraba. Caminaba con paso firme, como alguien que, por fin, había recuperado su camino. En la recepción del hospital, su madre lo esperaba con un abrigo en las manos y ojeras profundas bajo los ojos. Al verlo, sonrió débilmente. ¿Terminas temprano? Lucas la abrazó. Tengo algo que contarte. ¿La Acaron? No. Todo lo contrario. Se sentaron juntos en la sala de espera. La enfermera salió y los llamó. Margarita está despierta. Solo por unos minutos. Lucas entró en silencio. Al verla, tan frágil, tan pequeña en esa cama blanca, no pudo evitar emocionarse. Ella lo miró, despacio, y esbozó una sonrisa leve. ¿Tuviste un buen día? Lucas se acercó y le tomó la mano. Hoy me acordé de ti todo el tiempo. Y creo que algo tuyo me salvó. Ella cerró los ojos. Su sonrisa no se fue. Y en ese instante, Lucas entendió que las verdaderas victorias no hacían ruido. Se construían en silencio. En la dignidad. En la memoria. En el ejemplo. La habitación del hospital estaba en penumbra. Solo la luz tenue de una lámpara junto al lecho iluminaba el rostro de Margarita. Dormía de nuevo, pero su respiración era tranquila. Lucas seguía sentado a su lado, sosteniéndole la mano como si al hacerlo pudiera alargar ese momento indefinidamente. Su madre dormía en una silla, con la cabeza recostada en el hombro de Lucas. Había sido una jornada agotadora para todos. Y sin embargo, él no sentía cansancio. Solo una calma serena, una especie de gratitud silenciosa por no haber cedido al miedo, por no haber dejado que la humillación definiera quién era.
A la mañana siguiente, Lucas despertó con la luz del sol entrando por la ventana del hospital. Se desperezó, se lavó la cara en el pequeño baño y salió al pasillo. Allí, revisó su celular. Un mensaje nuevo. Era de Fernando. No olvides pasar por aquí cuando puedas. Te esperan algunas sorpresas. Sonrió. No sabía a qué se refería exactamente, pero intuía que su vida había empezado a girar en otra dirección. Mientras bajaba las escaleras del hospital, el celular volvió a sonar. Era un número desconocido. ¿Hola? ¿Lucas Rojas? Sí, soy yo. Habla Camila Ortega, directora de la Fundación Avanza. Su nombre nos llegó esta mañana por recomendación directa del señor Ruiz, el propietario del restaurante donde usted trabaja. Nos gustaría que considerara ser parte de un programa de mentoría para jóvenes en situación vulnerable. Según él, usted tiene mucho que enseñar. Lucas quedó mudo por un momento. Por supuesto. Me encantaría. Genial. Le enviaré los detalles por correo. Colgó, aún atónito. A veces, el universo parecía moverse rápido cuando uno tomaba la decisión correcta. Al otro lado de la ciudad, Eduardo estaba sentado en su despacho. Un café humeante en la mano, pero no había tocado ni una gota. La pantalla del computador mostraba una videollamada pausada, su hijo Matías esperando al otro lado. Respiró hondo y le dio clic. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Estás bien? No lo sé. Supongo que sí, pero con muchas cosas en la cabeza. Matías asintió. Mamá me escribió. Me dijo que estuviste diferente estos días. Eduardo miró por la ventana. El tráfico pasaba sin prestarle atención. Ayer, me enfrenté a mí mismo. Y no me gustó lo que vi. Te he fallado muchas veces, Matías. Creí que ser duro, exigente, arrogante incluso, era la única forma de mantener el control. Pero me equivoqué. Hubo un silencio largo. Luego, Matías dijo. A veces no se trata de tener el control. Se trata de aprender a escuchar. A reconocer cuando herimos a otros. Eduardo bajo la mirada. El chico al que humillé, su abuela fue quien te ayudó en la fundación. Ella cambió tu vida. Y yo insulté su memoria sin saberlo. No merezco perdón. Pero quiero hacer algo con esta culpa. Entonces hazlo, papá. Transfórmala en algo útil. ¿Cómo? Ayuda. Dona. Abre puertas. Escucha. Y sobre todo, cambia. Eduardo dejó escapar una lágrima. No recordaba la última vez que había llorado sin esconderse. Lucas llegó al restaurante a media tarde. No para trabajar, sino para saludar y agradecer. Al entrar, notó algo distinto. Las paredes del salón estaban adornadas con nuevas fotografías, empleados antiguos, momentos compartidos, sonrisas reales. Y al fondo, una pequeña placa de madera. En memoria de Margarita Rojas, guía de generaciones. Su legado vive en cada paso que damos. Se quedó inmóvil. Clara apareció detrás de él. La colocaron esta mañana. Fernando insistió. Dijo que no podía pasar ni un día más sin rendir homenaje a quien nos dio tanto. Lucas no pudo evitar que se le humedecieran los ojos. ¿Y el señor Almeida? Pasó por aquí. Dejó una carta para ti. Lucas la tomó. Era un sobre blanco, cerrado con esmero. Se sentó en una mesa vacía y la abrió. Lucas. No existen palabras suficientes para corregir lo que hice. Lo que dije. Lo que ignore. Tu abuela dio sin esperar nada a cambio. Yo tomé sin agradecer. Te humillé por orgullo, por costumbre, por no saber ver. Gracias por recordarme lo que olvidé, que la grandeza no está en imponer, sino en respetar. Estoy iniciando un fondo en honor a Margarita, para becar jóvenes como tú. No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer. Te pido perdón. No lo merezco, pero lo intento. Eduardo Almeida. Lucas dobló la carta y la guardó en su mochila. Esa noche, volvió al hospital. Su madre estaba despierta, hojeando una revista vieja. ¿Cómo fue el día? Preguntó ella. Lleno de cosas nuevas. ¿Buenas? Creo que sí. Y creo que la abuela ya sabe todo. Aunque no lo diga. La enfermera los interrumpió. Margarita quiere hablar contigo. Lucas se levantó y entró con paso lento. Su abuela estaba despierta, más lúcida que en días anteriores. Hola, mi amor. Hola, abuela. Ella lo miró con ternura. Escuché que diste una lección importante. No fue mi intención, solo no quise quedarme callado. Ella asintió. A veces, el silencio también enseña. Pero otras, hay que alzar la voz. Lucas le apretó la mano. Gracias por enseñarme eso. Ella cerró los ojos, pero no para dormir. Solo para sentir. Y Lucas, por primera vez en mucho tiempo,
sintió que el pasado, el presente y el futuro estaban en paz. Una semana había pasado desde aquella noche en el restaurante. Pero las ondas que había generado seguían extendiéndose. Los medios locales comenzaron a hablar del incidente. No por el escándalo, que fácilmente podría haber sido ocultado, sino por lo inusual del desenlace. Un joven camarero que se negó a ser humillado, un empresario que pidió perdón públicamente y un restaurante que decidió apostar por la dignidad antes que por el poder. En redes sociales circulaban mensajes de apoyo. Algunos reconocían a Lucas. Otros hablaban de Margarita. Gente que había sido tocada por su trabajo. La fundación dejaba comentarios emotivos. Ella me ayudó cuando nadie más lo hizo. Margarita salvó mi educación. Lucas, sin quererlo, se había convertido en un símbolo. Pero él no buscaba protagonismo. Solo quería cumplir la promesa que una vez se hizo a sí mismo frente al espejo roto de su habitación. No dejar que el mundo lo rompiera. En una sala de conferencias pequeña, decorada con plantas y una pizarra blanca, Lucas dio su primera charla como mentor voluntario del programa Puente Joven, promovido por la Fundación Avanza. 10 jóvenes lo escuchaban atentos. Algunos con desconfianza, otros con los ojos brillantes de esperanza. Lucas contaba su historia sin adornos. No era un héroe. Era alguien que había sentido miedo, rabia, vergüenza. Alguien que había sido menospreciado y que un día decidió no aceptarlo más. La dignidad no se hereda. Se construye, dijo mirando al grupo. Y una vez que la tienes, nadie te la puede quitar, salvo que tú la entregues. Hubo silencio. Y luego, aplausos. No los esperaba, pero los recibió con una sonrisa honesta. En el hospital, Margarita seguía luchando. Había días buenos, otros no tanto. Pero desde aquella visita con Lucas, algo en ella parecía más sereno. Su hijo, el tío de Lucas, llegaba todos los días a leerle fragmentos de sus libros favoritos. Sooner traía flores frescas. Y Lucas simplemente estaba. Una tarde, mientras le cambiaban el suero, ella lo llamó. Lucas, quiero que busques en mi casa una caja verde. Está debajo de la cama. No la abras allí. Llévala contigo. Lucas obedeció. Esa misma noche, después de la mentoría, pasó por la casa de su abuela. El lugar estaba cubierto de polvo, pero intacto. Entró en el cuarto, se arrodilló y encontró la caja. Al llegar a su habitación, la colocó sobre el escritorio. Abrió lentamente la tapa. Dentro, encontró cartas, fotografías antiguas, medallas de reconocimientos, y un cuaderno gastado, de tapa azul. Al abrirlo, leyó. Bitácora de sueños, de mis estudiantes, para el mundo. Cada página contenía nombres, fechas y frases de jóvenes que ella había ayudado. En cada línea había una promesa, un anhelo, un agradecimiento. Me ayudaste a creer en mí. Gracias por no rendirte conmigo. Ahora soy maestra. Todo comenzó con tus palabras. Lucas leyó durante horas. Y al final, escribió su propia entrada. Gracias por enseñarme que incluso los más silenciosos dejan el eco más fuerte. Días después, Lucas recibió una llamada inesperada. ¿Lucas? Habla el señor Eduardo Almeida. El corazón de Lucas se aceleró por un segundo. Hola, sé que quizás no quieras saber nada de mí. Y lo entiendo. Pero, quería decirte que el fondo en honor a tu abuela ya está activo. La primera beca lleva su nombre. Y el primer beneficiario es un joven que tú mismo seleccionaste en la fundación. Lo conociste el martes pasado. Se llama Brandon. Lucas sonrió sin darse cuenta. Lo recuerdo. Tiene talento. Y hambre de aprender. Ya está matriculado. Todo cubierto. Y me gustaría que tú seas su mentor. Lucas pensó por un instante. Y luego, respondió. Acepto. Pero no por usted. Lo hago por él, y por ella. Lo sé, respondió Eduardo con humildad. Gracias. En el restaurante, una placa nueva fue instalada junto a la entrada. Este lugar no se sostiene en paredes, sino en personas. Aquí, cada voz importa. Clara ahora era supervisora. Fernando había sido ascendido a gerente regional. Y el ambiente entre el equipo era otro. Se saludaban con más confianza, se escuchaban con más atención. Cada nuevo empleado recibía una copia de la carta que Eduardo escribió a Lucas. No como advertencia, sino como recordatorio de lo que no debía repetirse. Margarita falleció una mañana tranquila, rodeada de los suyos. Su último suspiro fue en paz. En su mano, Lucas colocó una flor blanca y el cuaderno azul que había encontrado en la caja. El funeral fue sencillo, pero lleno de gente. Voluntarios, exalumnos, familiares, desconocidos.
Cada uno con una historia. Cada uno con una deuda emocional con aquella mujer de voz suave pero firme como el hierro. Lucas dio un discurso corto. Ella no fue solo mi abuela. Fue maestra de vida para muchos. Y su mayor enseñanza fue que nunca es tarde para hacer lo correcto, ni demasiado pronto para empezar. Los aplausos no fueron ruidosos, pero sí sentidos. Meses después, Lucas caminaba por los pasillos de la sede administrativa donde ahora trabajaba. Ya no llevaba delantal, sino una carpeta con propuestas de nuevos proyectos. Al pasar frente a una ventana, se detuvo. Vio su reflejo. No era el mismo chico asustado de aquella noche. Pero no porque ahora tuviera un cargo, o una beca, o un escritorio. Era otro, porque había entendido que su valor no dependía de cómo lo veían, sino de cómo se veía él mismo. Una tarde cualquiera, se encontró con Rodrigo, el socio de Eduardo. ¿Listo para hablar en la universidad la próxima semana? ¿Universidad? ¿Qué universidad? La misma donde estudió tu abuela. Nos invitaron a dar una charla conjunta sobre liderazgo con propósito. Tú y yo. ¿Theonomus? Lucas sonrió. Por ella, siempre. En la última página del cuaderno azul, Lucas escribió una frase nueva. No era una cita, ni una dedicatoria. Era una promesa. Seguir caminando. Por mí. Por los que aún no pueden. Por los que enseñaron a volar sin tener alas. Y cerró el cuaderno. Pero su historia apenas comenzaba.